Hora 14. El láser. Con Javier Liébana. 2:30, 1:30 en Canarias. Más de 2 años y medio después de que el PSOE, Esquerra y Junts alcanzasen un acuerdo en noviembre del 23 para sacar adelante la ley de amnistía que beneficiase a los encausados por el procés a cambio de su apoyo para investir a Pedro Sánchez, y poco más de 2 años después de que a finales de mayo del 24 esta ley se hiciese realidad en el Congreso de los Diputados, después de todo esto ya tenemos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía. Este avala la ley, considera que está dentro del derecho comunitario y hay un comentario que destaca por encima de otros. No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, Europa también avala la filosofía de la ley. Dice el TJUE que la amnistía sirvió para la reconciliación política. Y en esto ha puesto el foco el Gobierno, que ha celebrado esta sentencia asegurando que la amnistía sirvió para apaciguar la situación en Cataluña y ha pedido que se aplique ya a todos los que faltan. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia. El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible. Es decir, que se le aplique ya, entre otros, al líder de Esquerra, a Oriol Junqueras, que ha pedido esta mañana lo mismo. La amnistía continúa siendo una victoria. Hoy la amnistía sigue siendo una victoria incompleta. Una ley no se mide el día que se aprueba, se mide el día que se aplica. Hoy aún hay personas que no hemos recuperado nuestros derechos políticos. O al líder de Junts, Carles Puigdemont, que en una carta hace unos minutos ha hablado de victoria rotunda. Es un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español, apunta el expresidente. Bueno, vamos a ir por partes porque hay mucho que explicar, muchas reacciones y también muchas preguntas. Vamos a empezar por la sentencia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La amnistía ni choca contra los intereses financieros de la Unión Europea, ni tampoco es contraria a la directiva en materia de terrorismo. Estas eran las dos preguntas que le hacían las autoridades españolas y que ha contestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué argumenta el tribunal para avalar esta amnistía? El Tribunal de Luxemburgo avala la ley de amnistía y confirma su encaje en el derecho comunitario. Avala el espíritu y el fondo de la ley. Habla de herramienta de normalización institucional y que la norma sirvió para la reconciliación política. El alto tribunal concluye que la ley de amnistía no pone en riesgo los intereses financieros de la Unión, de los fondos comunitarios, y que no es contraria a la Directiva Europea sobre terrorismo. En este sentido, la sentencia concluye que la ley se limita a amnistiar aquellos delitos de terrorismo cometidos exclusivamente en el contexto particular del procés, por lo que no contraviene la normativa comunitaria. Es la respuesta en dos sentencias a las dos cuestiones prejudiciales que había planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Resuelve, por tanto, las dudas planteadas por la justicia española sobre seguridad jurídica, sobre igualdad de los españoles ante la ley, sobre su encaje jurídico en el derecho comunitario, y respalda la motivación de la ley para, leemos en la sentencia, reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. En el plano judicial, Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro, vamos a intentar traducir qué efectos prácticos tiene esta sentencia. Lo primero que te pregunto, ¿es vinculante? Es decir, ¿de qué manera va a afectar a los procesos que están en marcha en España? Porque hay procesos que están parados en juzgados españoles a la espera de esta decisión y son estos juzgados españoles quienes tienen la última palabra. Es vinculante, pero efectivamente son los tribunales españoles los que van a tener que aplicar esta sentencia que hemos conocido esta mañana, y para ello es necesario interpretarla. Parece que en el punto de que haya afectación de fondos comunitarios no hay mucho margen, pero sí puede haberlo en el capítulo del terrorismo. Son los jueces aquí en España, Audiencia Nacional, tribunales catalanes, los que tienen que decir qué actos del procés fueron o no actos terroristas y cuáles provocaron grave daño
para los derechos humanos, que son los dos puntos que excluye la ley de amnistía, a los que no se le puede aplicar esa ley de amnistía. Segunda pregunta, Pedro. Más de 300 personas se han beneficiado hasta hoy formalmente de esta ley de amnistía. La gran mayoría manifestantes y activistas, otros tantos policías y también políticos y cargos públicos implicados en el procés. Pero de todas estas personas destacan dos nombres. El de Oriol Junqueras, que está inhabilitado hasta el año 2031, y el de Carles Puigdemont, que está fugado en Waterloo. Y a los que el Supremo no aplicó la amnistía porque interpretó que el delito de malversación no se puede amnistiar. ¿Cambia algo la situación de ambos? No, el Supremo de momento mantiene la orden de búsqueda y captura nacional contra Carles Puigdemont y sigue vigente la inhabilitación hasta 2031 para Oriol Junqueras. La sentencia europea no va a provocar cambios inmediatos. El entorno del expresidente fugado nos dice que no se plantea instar al Supremo a que le levante la medida cautelar porque este ya no es su problema, dicen, es problema del Supremo y del Tribunal Constitucional, que son los que no han aplicado este perdón. Y desde el Supremo lo que nos cuentan es que para ellos el punto clave es la sentencia del Tribunal Constitucional, que conoceremos después del verano y que es el órgano que debe corregir o no esa interpretación de la que tú hablabas, la que hizo el Supremo para excluir de la ley de amnistía el delito de malversación que atribuyeron a los líderes del procés, porque consideran que sí que hubo beneficio económico porque el dinero con el que se pagó el referéndum ilegal salió de los fondos públicos y no del dinero de los líderes independentistas. Enrique, gracias. Pedro, ahora vuelvo contigo. A vosotros. Hasta luego. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Esto en el plano judicial, pero como apuntábamos al principio, la cascada de reacciones políticas es constante desde que pasadas las 10 de la mañana hemos conocido esta sentencia. Porque otra de las preguntas es si esta decisión va a cambiar el tablero político. ¿Qué consecuencias va a tener en este sentido? Jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta ley de amnistía fue clave para que Pedro Sánchez pudiese volver a abrir las puertas de la Moncloa y desde entonces la relación del Ejecutivo con Junts ha ido en caída libre hasta el punto de ver cómo esos 7 diputados que tienen el Congreso han hecho decaer muchas de las medidas clave de la legislatura. ¿Cómo ha caído esta decisión del TJUE en el Ejecutivo? Pues lo interpretan no solo como un aval a la ley, sino a la gestión que el Gobierno hizo de la crisis abierta por el procés en Cataluña. La Moncloa da especial valor al hecho de que la justicia europea considere la amnistía como un instrumento adecuado para reducir tensiones institucionales y políticas y para facilitar un escenario de reconciliación. Defienden que este literal es un espaldarazo al objetivo político por el que Sánchez decidió apostar por esta norma, pese a que durante meses el líder del PSOE había renegado de ella. Su opinión cambió a raíz de las elecciones del 23, cuando necesitaba los votos de Junts para la investidura. En el Ejecutivo consideran hoy que esta sentencia zanja cualquier duda jurídica y se muestran convencidos de que todos, incluso los que hicieron una oposición feroz, celebrarán sus efectos. Somos conscientes que la ley de amnistía no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos representados en el Congreso. También que hubo buena parte de la sociedad española que la vio con cierta suspicacia e incluso que la rechazó frontalmente. Pero tengo la convicción de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo. La incógnita ahora es saber qué efectos tendrá esa resolución en el complicado horizonte que tiene el Gobierno en el Congreso. En la Moncloa esperan que la resolución de la justicia europea sirva para allanar la relación con Junts per Catalunya. Gracias, Guille. Un argumento similar se lo hemos escuchado al presidente catalán, al socialista Salvador Illa. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral. Esto dice Illa cuando queda un año de legislatura a nivel nacional, 2 en su comunidad, y siendo consciente de que no es lo mismo que Puigdemont haga campaña desde Bélgica que desde Cataluña. En Junts celebran esta sentencia del TJUE, pero ¿qué más? ¿Puede provocar esto un nuevo acercamiento con el Gobierno? En la sede del partido está Laura Pons. Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde para Junts. Esta sentencia es una victoria, un revulsivo, dicen, sin embargo, no es sinónimo de cambio de rumbo. La relación con el gobierno de Sánchez no cambiará, vaticinaba Jordi Turull, número 2 de Junts. Mientras no cumplan, no podemos rehacer relaciones. Mentre no compleixin amb tot el que ens deuen, que és molta cosa, nosaltres no podem refer la relació amb algú que no te n'enfies. No nos fiamos del PSOE, decía Turull. Junts se distancia de Sánchez porque ya está en modo precampaña, consciente que el calendario electoral aprieta. Se celebran municipales y generales
generales el año que viene y las encuestas demuestran que la ultraderecha de Alianza Catalana se consolida como adversario. El gran ausente hoy, Carles Puigdemont, que ha decidido mantener perfil bajo, han sido su abogado, Gonzalo Boye, y el secretario general del partido, Jordi Turull, quienes han salido a sacar pecho de la amnistía, a reivindicar que ellos blindaron mucho mejor que los republicanos el texto de la norma. Los nacionalistas vascos también han salido a aplaudir la resolución del tribunal y es el efecto más inmediato que al menos en esto el gobierno ha conseguido cohesionar a la mayoría de la investidura. Y luego está el Partido Popular. Su moderación en el discurso contra los independentistas es evidente en las últimas semanas. El PP, aparte de en Vox, ha tenido en Junts un aliado para tumbar algunas iniciativas parlamentarias y poder así seguir con el argumento de que este gobierno vive en la agonía constante. Hoy el PP, que llegó a convocar manifestaciones y torpedeó la tramitación de esta norma, ha dicho que respeta absolutamente el fallo y se ha limitado a cargar contra Pedro Sánchez sin decir ninguna palabra acerca de Puigdemont. Adriana Jordán, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el PP, ante el fallo europeo de la amnistía, se han detenido en Pedro Sánchez. Mantienen el reproche político de que cambió poder por impunidad y además rebajan la sentencia. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, precisa que solo resuelve las dudas de los tribunales españoles sobre el derecho europeo. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos. En el PP creen que el Ejecutivo va a intentar enterrar el debate, pero señalan que todavía queda recorrido en el Supremo. El expresidente José María Aznar sí ha subido más el tono. Cree que el procés fue una agresión a Europa. Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo. El PP no ha sido tan contundente mientras recuerda su intención de mantener su agenda de reencuentro en Cataluña. El partido atraviesa un proceso de quitarse los complejos con Junts. Lo que no han resuelto en las filas populares es si conservan la intención de derogar la ley de amnistía si llegan a Moncloa. Pues este es el resumen de lo mucho que ha dado de sí hasta el momento esta sentencia del TJUE, que no ha sido la única noticia importante de los tribunales. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Porque lo contábamos a las 2 como última hora, la Audiencia de Madrid, después de casi toda la semana deliberando, ha decidido que Begoña Gómez sea finalmente juzgada por un jurado popular. En este sentido, mantiene la decisión del juez Peinado, pero también le corrige porque le retira 2 delitos y le devuelve a la mujer del presidente del gobierno el pasaporte, Pedro. Sí, la Audiencia de Madrid devuelve ese pasaporte a Begoña Gómez, la envía a juicio tanto junto a su asistente por 2 de los 4 delitos que les atribuía Peinado y saca de la causa al empresario Carlos Barrabés, que está investigado en otras instancias en Europa y en Plaza de Castilla. La sala, por unanimidad, ve indicios de que la mujer del presidente pudo cometer los delitos de tráfico de influencias y malversación. En el caso de Cristina Álvarez le atribuye solo el de malversación. El auto considera verosímil sostener que Gómez logró la cátedra de la Complutense gracias al influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del gobierno. Es decir, por si no había quedado claro, añade que la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la nación en determinados contextos y circunstancias puede comportar una presión moral eficiente a efectos de un delito de tráfico de influencias. La sala termina recordando el daño de la corrupción a la salud democrática, citando la sentencia del Supremo en el caso Mascarillas, y ahora el asunto vuelve al juez Peinado, que tiene que pedir nuevos escritos de acusación y defensa en los que las acusaciones pueden volver a pedir la retirada del pasaporte. Pedro, ahora sí, gracias. Hasta luego. Fuentes de Moncloa aseguran que Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política que tiene su origen en una denuncia falsa basada en noticias falsas y cuya única motivación, dicen, es el acoso y la persecución a la mujer del presidente del gobierno. Esto es lo que acaban de decir desde el Ejecutivo. Además, se ha pospuesto a mañana la declaración en la Audiencia Nacional de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Ahí está Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Campos, esto es dentro del caso Leire Díez, por el que se investigan las supuestas maniobras que se hicieron para entorpecer casos en los que estuviera involucrado el gobierno o el PSOE. González no ha declarado hoy porque toda la mañana ha quedado copada con la declaración del actual DAO de la Guardia Civil. Sí, de Manuel Llamas, quien ha negado en su declaración como imputado por el caso Leire haber presionado o recibido órdenes en ese sentido para que la UCO dejara de investigar causas que afectasen al PSOE o al gobierno. También que hubiera ordenado a los agentes ponerse de perfil en las causas políticas. Ha dicho que las notas reservadas a los agentes son muy habituales en la Guardia Civil y ha cuestionado el propio procedimiento al declarar que cuesta encontrar el término campaña de desprestigio en el Código Penal. Literal, lo que ha manifestado al juez
Santiago Pedraz. Respecto a la frecuencia de las notas reservadas, ha dicho que solo en el último año se han abierto más de 60 y ha justificado las abiertas, en este caso, que acabaron todas en archivo. Respecto a que la UCO ordenó a la UCO no ser proactivos y ponerse de perfil, dice que es falso, que ha sido una interpretación errónea de los generales Yuste y López Malo, que solo les dijo que se ciñeran a lo que marca la ley, que es responder a las peticiones del juez instructor, no ir más allá. La extensa declaración de Manuel Llamas ha provocado que se posponga a mañana la de la directora general Mercedes González. Y es importante porque ahora va a ser el Gobierno el que decida si mantiene o no su decisión sobre el fin de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno a la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030. Jordi Fábrega. Sí, el Consejo de Seguridad Nuclear dice que Almaraz está en condiciones de seguir operando hasta junio de 2030, como pedían las empresas propietarias. Dice el Pleno que no hay impedimentos técnicos para ello si se cumplen algunas condiciones, como por ejemplo que la central mantenga una dotación mínima de personal de seguridad. La decisión sobre la continuidad o no de Almaraz pasa ahora al tejado del Gobierno, que puso en su día 3 condiciones para que esta central siguiera operando. Una era que no tuviera coste adicional para los consumidores, esto se cumple. La segunda era tener un informe favorable del Consejo de Seguridad, que es lo que tenemos hoy. Y falta la tercera, que es analizar la importancia de la central en el conjunto del sistema. Hoy, desde el Ministerio de Transición Ecológica, se limitan a decir que estudiarán el informe del Consejo de Seguridad Nuclear antes de tomar una decisión sobre el cierre o la continuidad de la central, un cierre que está previsto para el 1 de noviembre del año que viene en el caso del primer reactor de Almaraz. Jordi, gracias. Hasta luego. Son las labores de extinción que continúan durante toda la mañana en el incendio declarado en la comarca de las 5 Villas, en Zaragoza. Son ya 4.500 las hectáreas afectadas, además de otras 10 viviendas. Y lo último es que una quinta localidad ha tenido que ser desalojada. Es el municipio de Uncastillo, de unos 600 habitantes. Nos vamos hasta allí. Ana Martínez, última hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Era sobre la 1:30 del mediodía cuando se enviaba el SALERT a los vecinos de Uncastillo. Ellos eran evacuados de este municipio y serán acogidos, están siendo ya acogidos algunos de ellos que acaban de llegar en el Casino de España de Gea de los Caballeros. No olvidemos que en este mismo municipio ya eran alojados los vecinos de los otros 4 municipios que se desalojaban ayer: Ores, Luesia, Illesín y Malpica, que lo hacía esta madrugada. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, reconocía que están siendo horas muy difíciles. El incendio está en un momento crítico, complejo. Ha sido una noche muy difícil y muy compleja, con vientos erráticos, como decimos ayer. Se ha trabajado intensamente por parte de todo el mundo, de todas las administraciones. Estamos trabajando allí y se ha avanzado mucho, pero queda muchísimo por hacer y la verdad que el incendio ha avanzado bastante. Estamos pendientes de esa última hora porque la situación es complicada. Se ha obligado a cortar ya 3 carreteras y ya van más de 4.500 hectáreas. Gracias, Ana. Con cualquier novedad volvemos contigo. Por cierto, que aunque no estemos en ola de calor, es llamativo, por ejemplo, lo que han marcado los termómetros a las 7 de la mañana en Alcoy, en Alicante. Más de 38 grados a las 7 de la mañana. En Denia o en Benidorm han pasado la noche a 35 grados. 2:47, 1 minuto, y hablamos de la prueba que la administración Trump quiere hacer a sus soldados: medirles la testosterona. Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Prueba lo más fresquito del sur con la segunda al 70 en el gazpacho Carrefour Classic 1 litro. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 48 céntimos. Y eso es un superprecio. Hasta el 27 de julio. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con Carteras Máster de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Máster de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros, exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas. Hora 14. Javier Liébana. Es el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunciando que a los militares mayores de 30 años les van a hacer pruebas anuales para detectar si les falta testosterona y, en tal caso, ofrecerles una terapia de reemplazo hormonal. Es el mismo tratamiento que ha prohibido la administración Trump para los militares transgénero. Pablo Morán. Buenas tardes. El jefe del Pentágono ha puesto el foco en este asunto de forma algo extraña y sorprendente, coincidiendo con el fracaso de Estados Unidos en Oriente Medio y su incapacidad para doblegar a Irán. Because it's well established science that as we age, testosterone levels often naturally drop. Y esta vez Pete Hegseth sí se escuda en la ciencia para actuar. Argumenta que suele ser habitual en los hombres mayores de 30 años una caída en los niveles de producción de testosterona, algo que a su entender representa el factor diferencial, la ventaja de su ejército frente al resto. Nuestra ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual. Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja, por lo que debemos buscar constantemente nuevas formas de optimizar su rendimiento, su resistencia y su salud a largo plazo. Los controles serán anuales y obligatorios para los soldados mayores de 30 años y las terapias de reemplazo hormonal, de momento, opcionales. El gesto se interpreta como un nuevo guiño del jefe del Pentágono a la activa manosfera estadounidense, después de prohibir la entrada en el ejército de personas transgénero o de cuestionar la presencia de mujeres en las unidades de combate terrestres. Una testosterona que Trump se encarga de demostrar que le sobra casi cada día en el conflicto en Oriente Próximo. Ha vuelto a ser un día de ataques cruzados y el Wall Street Journal está contando que Trump se inclina por ampliar las operaciones militares contra Irán. Corresponsal Nuria Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que cuenta este jueves el Wall Street Journal es que de momento Donald Trump ha enterrado la vía diplomática y que tras reunirse con sus asesores estaría ahora mismo considerando incrementar su ofensiva contra Irán. En cualquier caso, en el país persa ya están notando como cada día los bombardeos estadounidenses son más intensos. Incluso esta madrugada han tenido como objetivo Teherán, por primera vez desde que rompieran este alto el fuego, donde las defensas antiaéreas se han activado. Según el Ministerio de Salud de Irán, al menos 35 personas han muerto y más de 300 han quedado heridas en estos últimos días de ataques. Hoy Irán, además, ha acusado a Washington de bombardear cerca de un hospital de cáncer infantil. Los pacientes han sido evacuados, mientras ha vuelto a responder atacando con drones y misiles Kuwait, Jordania y Bahrein, donde, por cierto, hace unos minutos han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas. Por cierto, que lo contaba anoche Iturralde en El Larguero. Hay una paradoja que se puede dar, que el árbitro de la final del Mundial en Nueva York sea un iraní. El rival de España va a ser finalmente la Argentina de Messi, que ayer volvió a remontar en los últimos minutos, ayudada sobre todo por el entrenador de Inglaterra, por Thomas Tuchel, que se encerró con 6 defensas para hacer de todo menos lo que pretendía, que era defender. En Argentina ha sido una noche tremenda de fiesta, es la tercera final mundialista que juegan en 12 años, y con ellos por las calles de Buenos Aires ha estado nuestra compañera Berta Reventós. Berta, buenas tardes. Buenas tardes. La afición argentina ha celebrado esta madrugada en las calles de Buenos Aires tras un partido que nunca fue solo un partido, como había intentado establecer el seleccionador Lionel Scaloni. La victoria contra Inglaterra tiene un significado político innegable en Argentina a raíz del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. ¡Feliz, feliz, hermoso ser argentino! Es lo único que nos importaba, ganarle a Inglaterra. La unión y la fiesta en las calles trascienden por un momento las diferencias ideológicas en Argentina, hoy partida a la mitad en el apoyo al presidente Javier Milei. Hoy no hay diferencias para nadie, somos todos argentinos y eso cuesta bastante fuera de un mundial. Esperemos conservar esto y que no haya grietas de acá en más y que todos queramos lo mejor para nuestro pueblo. Los argentinos trazan una línea entre Leo Messi y Diego Armando Maradona, los dioses del fútbol en este país donde muchos consideran que de alguna manera ya han ganado este mundial. Por cierto, que esta mañana el gobierno británico ha pedido que la FIFA investigue la actuación de los jugadores argentinos anoche, que después del partido sacaron una pancarta que decía: las Malvinas son argentinas. 2:54. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Es verano. Son tus vacaciones. Es hora de viajar con Azul Marino. Disfruta este julio, agosto y septiembre con hasta 500 euros de descuento para viajar al destino que tú elijas. Además, puedes financiar tu viaje hasta en 12 meses. Reserva ahora en azulmarino.com o en cualquiera de nuestras agencias. Azul Marino. New Travel. El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es. Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo. Cuando hace tanto calor como hoy, ¿saben lo que hago? Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber en qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER. Hora 14. Javier Liébana. La Policía Nacional ha detenido en Salamanca al humorista Héctor de Miguel. El arresto se produjo anoche por un requerimiento judicial de un juzgado de Madrid y él ya ha quedado en libertad. Salamanca, Jesús Martín Inés. El humorista fue detenido ayer en Salamanca por la Policía Nacional en cumplimiento de una reclamación judicial. Según ha podido saber la SER, un juzgado de Madrid había dictado orden de detención contra él por presunta desobediencia y resistencia a la justicia por incumplir la condena por intromisión ilegítima al honor de Alfonso Rojo, que ha pasado la noche en el calabozo, aunque ya ha quedado en libertad, según confirman fuentes oficiales a la cadena SER. Bueno, ayer contábamos que empezaba el ciclo lunar que va a culminar en el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Y hoy contamos que este eclipse, que se va a ver en España, está disparando los precios un 85% y las reservas turísticas más de un 75%. Edu Hernández. Sí, falta ya menos de un mes para el eclipse solar y los alojamientos de las zonas desde las que poder observarlo están calentando los motores. En Asturias el precio medio de los hoteles está en 184 euros la noche y además, según datos de SiteMinder, las reservas han aumentado un 76% para esas fechas y las tarifas diarias, ojo, un 85%. En Galicia rondan los 166 euros por noche y en A Coruña concretamente las reservas han experimentado un aumento del 65%. En ciudades como Valencia o Palma, las reservas han subido un 75% y están rondando ahora los 260 euros por noche. Y en esta Odisea de mañana vamos a acabar hablando de la Odisea de Homero. En este caso, de la interpretación y adaptación al cine que ha hecho el famosísimo Christopher Nolan, centrada menos en la gloria de la guerra que en sus consecuencias morales y humanas. Nos lo cuenta José Romero. Tras ganar el Oscar con Oppenheimer, Christopher Nolan se propuso materializar uno de sus grandes sueños, convertir la Odisea en un taquillazo moderno. Ayúdame a volver a casa. El cineasta británico no solo sale airoso de tal empeño, sino que reinterpreta el mito sin traicionarlo para firmar una épica versión que resuena en el presente. Ese mundo ya no existe. Nolan utiliza la vuelta del héroe a casa para explorar las consecuencias de la guerra y la barbarie, el tormento de un hombre que se enfrenta en su periplo a la ira de los dioses, de las criaturas y de las hechiceras. Te lo dijeron los dioses. Entonces desafío a los dioses. Es la primera película del director rodada íntegramente en IMAX. La Odisea es apabullante en lo visual, con escenas impresionantes y con un reparto muy generoso. Muchas de las estrellas tienen solo un par de apariciones para acompañar a Matt Damon en su regreso a Ítaca. Desde mañana puede ir uno a verla. Eso sí, yo creo que el domingo no va a ser un día de ir al cine. Al menos para muchos, Paco Jo, que es verdad que hay gente que aprovecha y dice, oye, como tenemos final del Mundial, podemos aprovechar y decir,
Pues mira, vamos a tomarnos una cervecita o lo que sea porque va a haber menos gente. Mira, Aldo Gómez está levantando la mano, ¿qué te parece? Me parece bien, cada uno que haga lo que quiera. Hay jornadas matinales de cine muy buenas, se puede ir al cine por la mañana. Claro que sí. Y se puede escuchar la final por la noche en el larguero, que va a ser un larguero de fiesta y un carrusel excepcional. Por cierto, hablabas de lo de la petición de Inglaterra de la investigación a FIFA para Argentina. La investigación está abierta, ¿vale? Vale. Eso no significa nada más que está abierta y que se puede cerrar después cuando acabe el Mundial con una sanción económica, pero vamos, que la investigación está abierta es así, y que están abiertas las opciones de que íbamos a una gran final, eso también está. Y que vamos a saber en este Ser Deportivos cómo ha caído en la selección española el que sea Argentina nuestro rival, también. ¿A ti cómo te ha caído? Que me decías ayer, yo no sé, ahí Inglaterra, tal. Yo prefería Inglaterra. Pero bueno, da igual lo que yo prefiera. Lo importante es lo que prefieran los jugadores de la selección española. Argentina es muy canchera, pero ya vamos a ir hablando, que de aquí al domingo vamos a ir hablando tú y yo bastante de la Por supuesto, y los nuestros son muy buenos. Paco Jo, te escuchamos ahora. Hasta ahora. Se quedan con Ser Deportivos y a partir de las 8 de la tarde, hora 25 con Pablo Tallón. Nosotros volvemos mañana, desde las 2, la 1 en Canarias. Que tengan un feliz jueves. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.